¿Listo? Ok, bueno, somos el equipo 5. Buenas tardes a todos. Les vamos a exponer sobre sarampión y rubiola. Pues les pedimos de favor que tengan sus micrófonos apagados y si quieren alguna participación, pues pueden comentarlo ahí en el chat. O lo encienden. O lo pueden encender. Vamos a empezar por la definición. Vamos a empezar con sarampión. El sarampión, como definición, tiene que es una enfermedad febril exentemática aguda. Esta va a ser muy contagiosa y, bueno, es causada por el virus del sarampión. Va a estar caracterizada por un periodo prodrómico febril con manifestaciones principalmente de tipo respiratorias y un enantema específico. Seguida de estas manifestaciones va a tener otras manifestaciones de tipo dermatológicas, la cual es más común una erupción maculopapulosa generalizada e inmunosupresión de tipo transitorio. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de su epidemiología. A nivel mundial, el sarampión en 2017 registró 110,000 defunciones en todo el mundo y la mayoría de estas defunciones fueron de entre niños de menores de 5 años. Entre 2000 y 2017, la vacunación contra esta enfermedad pues disminuyó drásticamente el número de defunciones en todo el mundo a partir de que se empezó a aplicar. Y bueno, aquí en México la última epidemia fue registrada de 1989 a 1990 con un total de casos de casi 90,000. Y el último caso autóctono se había registrado en 1995. De 2000 a 2019, un comunicado de la Secretaría de Salud registró 185 casos importados o asociados a la importación. Y bueno, nada más como dato, en la actualidad, el 22 de febrero de 2020 comenzó o se registró un nuevo brote en Ciudad de México, de los cuales solo 8 casos cuentan con el antecedente de vacunación. Esta es una enfermedad totalmente prevenible por medio de vacunación, entonces ese es el motivo principal de este nuevo brote. Siguiente. Bueno, otros factores de la epidemiología del sarampión, pues están los factores de la enfermedad o los víricos. El virus tenemos que va a tener un virión con una envoltura grande que se va a inactivar fácilmente por desecación y en un medio ácido. Otro factor importante es que el periodo de contagio precede a los síntomas, es decir, antes de que, ahorita en el cuadro clínico se los van a explicar mejor, pero antes de que empiecen todas las manifestaciones clínicas, su mayor tasa de contagiosidad va a ser precisamente ahí, antes de que se manifieste la enfermedad. Tenemos que el único hospedador es el ser humano y a esto se le asocia que las cadenas de transmisión son frecuentes en contactos dentro de una misma familia, que tienen relación con escolares o niños pequeños y con personal de la salud. Solamente existe un serotipo de este virus. Después de haber contraído la enfermedad, la inmunidad es para toda la vida. Y bueno, no se conocen infecciones latentes o persistentes que eleven su contagiosidad. Esto quiere decir que pues no va a haber ningún factor asociado para que la enfermedad sea aún más contagiosa de lo que es. Y cabe señalar también que no hay reservorios animales, como ya lo había mencionado. El ser humano es el único hospedador. Y la cadena de transmisión va a ser precisamente así. de una persona infectada o probablemente contagiosa a personas susceptibles al virus. El tipo de transmisión va a ser por inhalación de gotas respiratorias de gran tamaño o gotitas de flush. Las personas que corren riesgo, precisamente ya les mencionaba, son individuos sin vacunar, individuos con malnutrición que presenten cuadros más graves, individuos inmunodeprimidos que presentan cuadros aún más graves,
Y bueno, cabe señalar la geografía y la estación. Ya les mencionaba atrás que el virus pues se encuentra esparcido en todo el mundo, pero cabe señalar que es endémico en ciertas zonas, generalmente desde otoño hasta primavera. Este periodo o estas estaciones se ha visto que es debido a la aglomeración de gente en lugares cerrados durante estas épocas. Y bueno, cabe señalar también que en estas regiones endémicas hay de tipo de clima templado, las cuales el virus predomina en invierno e inicios de primavera, y en zonas con clima más tropical, eh, el virus predomina después de la temporada de lluvias. Siguiente, por favor. Y bueno, entrando ya de lleno a lo que es el virus, el agente etiológico o su etiología, tenemos que el virus de sarampión está clasificado dentro de la familia de los paramyxovirus, dentro del género morbillivirus. Este virus va a ser un virus RNA envuelto, y bueno, va a ser monocatenario o de cadena sencilla. Eh, Tiene diversos factores de virulencia, como proteínas, principalmente, que es la hemaglutinina y las glucoproteínas de fusión. Y bueno, cabe señalar que el receptor principal de estos virus es el receptor celular CD46, o al que se le ha visto mayor afinidad eh, para unirse a las células, a las células inmunitarias principalmente. Y bueno, vemos aquí en el esquema, en la imagen de la izquierda, la estructura del virus, en donde destacan su glucoproteína mayor. Eh, la principal es la hemaglutinina. Esta también se le puede llamar proteína de unión vírica, es la que se va a anclar a este receptor principalmente. Glucoproteína menor o de fusión también le va a dar cierta afinidad a la célula. Tenemos también su bicapa lipídica, que es la que le va a dar su recubierta, la nucleocápside, y bueno, proteínas de la matriz. Y en el cuadro de la derecha les dejo para que lo chequen con más calma, todos sus productos genéticos, todas sus proteínas que van a darle funciones específicas al virus, pero principalmente son esas. Siguiente. Bueno, y vamos a entrar de lleno entonces a la fisiopatología del virus. Vamos a tener principalmente que el virus se va, como se los había mencionado, por medio de sus proteínas, de sus factores, eh, se va a unir a glucolípidos o proteínas a la superficie, principalmente de las células epiteliales de las vías respiratorias. Recordemos que este virus se inhala por gotitas de flush. Entonces va a entrar a vías respiratorias, y ese va a ser su célula blanco, las células epiteliales de las vías respiratorias, principalmente la de la bucofaringe, las de la bucofaringe o de las conjuntivas. Bueno, en segunda instancia, ya que se ha unido, a partir del genoma del virus se va a transcribir el ARN mensajero individuales para cada proteína del virus, y va a realizar un molde completo, como lo vemos en el esquema de la derecha. Va a tener, bueno, es un ARN monocatenario, y va a estar en sentido 3', 5'. Todo este proceso de replicación va a tener lugar en el citoplasma. Toda esta formación del virus va a tener lugar en el citoplasma. Después, las proteínas se van a asociar con el genoma, y la nucleocápside, bueno, una vez que se ha asociado con el genoma de la célula, la nucleocápside se va a unir a la matriz y a la membrana plasmática para modificar, bueno, a la membrana plasmática, que va a estar modificada con las glucoproteínas del virus. Es decir, ya que tenga toda su material genético y tenga toda su recubierta, se va a unir nuevamente a la membrana de la célula para poder abandonar la célula por medio del proceso llamado gemación. Entonces, así es como va a actuar la replicación del virus, y pues nada más importante señalar que es en células epiteliales de las vías respiratorias.
Siguiente. Entonces, a todo este proceso, como lo vemos en el esquema, el primer paso, la inoculación de las vías respiratorias, la inoculación del virus en las vías respiratorias, la replicación del virus local en las vías respiratorias, va a ser como el primer paso. Después de toda esta replicación, va a haber una diseminación linfática. A esto se le va a llamar viremia primaria, el cual es un proceso en el que el virus va a ingresar al torrente sanguíneo por medio de leucocitos infectados, principalmente monocitos. Entonces, la primera diseminación, por llamarlo así, se le va a llamar viremia primaria. Es la que tiene lugar de regiones linfáticas hacia el torrente sanguíneo y principalmente se va a dar por monocitos infectados. Después de toda esta viremia primaria, va a haber una amplia diseminación a otros órganos ya pues más lejanos a lo que es las vías respiratorias, como conjuntivas, aparato urinario, vasos sanguíneos pequeños, sistema linfático y sistema nervioso central. Esta diseminación va a ser en el sistema retículo endotelial principalmente. Estas células endoteliales infectadas por el virus va a traer pues todavía más replicación y más, se va a propagar la infección más y ahora va a afectar también a los linfocitos T. A esto se le llama viremia secundaria. Y bueno, va a ser una nueva replicación que va a aparecer de 5 a 7 días después de la infección primaria o después del primer contacto con el virus. Y esto va a hacer que se propague el virus a todo el organismo. En esta viremia secundaria podemos llamarle que es el fin del periodo de incubación, que bueno, ya se lo van a explicar más detalladamente en cuadro clínico. Pero hasta aquí, hasta la viremia secundaria, podemos decir que es el fin del periodo de incubación y es cuando nos va a dar todas las manifestaciones clínicas que el virus pues, puede llegar a propagar. Y pues ya nada más cabe señalar que después del exantema, si todo se soluciona o resoluciona favorablemente, va a quedar una curación o una inmunidad para toda la vida, como ya los había mencionado, aunque el virus también puede presentar algunos cuadros atípicos como encefalitis postinfecciosa, infecciones en el sistema nervioso central por replicación de virus del sarampión, pero de manera defectuosa. Y bueno, en el caso más grave, pues que la falta de curación de la infección aguda va a tener como resultado, pues, puede llegar como resultado hasta a la muerte. Pero eso pues va a depender del hospedador y del sistema inmune de cada hospedador. Y bueno, ya nada más por último, de acuerdo a la fisiopatología, el virus va a provocar inmunodepresión, como ya les había mencionado, de tipo transitoria, y también que la inmunidad mediada por células va a ser de tipo esencial para poder controlar esta infección. Entonces, todo va a depender del sistema inmune del hospedador y de qué tan apto esté para responder a la infección. Y pues hasta aquí, no sé si hay alguna duda. Podríamos pasar a la siguiente. Bueno, lo que nos comentó mi compañero Albert hace rato, todo eso tiene lugar en el periodo de incubación, que este periodo de incubación, como vemos aquí en este esquema, tiene una duración aproximada de 8 a 12 días. Después de estos 12 días, encontramos la llamada fase prodrómica. En esta fase van a aparecer los primeros síntomas respiratorios, que ahorita voy a comentar más adelante, y las manchas de Koplik, que estas son patognomónicas del sarampión. También las vamos a ver un poquito más adelante. Esta fase tiene una duración promedio de 2 a 4 días. Y como podemos observar, alrededor del día 14 empieza la fase exantémica.
Aquí concuerda con que van a ser detectables ya estos anticuerpos circulantes. Va a haber un incremento y van a ser detectables. Esta fase del exantema dura en promedio unos 5 a 8 días. Y pues aquí sería lo más importante. Lo siguiente, por favor. Ya pasando al cuadro clínico, las infecciones en los hospedadores no inmunes van a ser casi siempre sintomáticas. Como ya les dije, el virus tiene un periodo de incubación promedio de 8 a 12 días y las manifestaciones se van a presentar alrededor de los 7 a 11 días con la llamada fase prodrómica, que va a tener una duración de 2 a 4 días. Aquí vamos a encontrar fiebre, que en promedio es mayor a 38 grados, alcanzando picos hasta 39 grados. Podemos encontrar estornudos, tos, rinorrea, hiperemia conjuntival y las manchas de Koplik, que estas, como ya les mencioné, son patognomónicas del sarampión y van a ser pequeñas manchas de color blanco, alrededor de 1 milímetro de tamaño. Van a estar en la cara interna de las mejillas. Bueno, lo refiere la literatura, que van a estar a la altura de los segundos molares. Y también aquí podemos encontrar linfopenia. Siguiente, por favor. Al cabo de estos 2 a 4 días que dura esta fase, entramos a la fase eruptiva, que tiene una duración de 5 a 8 días. Aquí vamos a encontrar todavía tos y coriza, que van a ser consecuencia de una inflamación de la vía respiratoria. Podemos encontrar conjuntivitis, que generalmente se acompaña de fotofobia, y todavía están presentes las manchas de Koplik, y la fiebre y tos van a persistir hasta 1 o 2 días que desaparezca este exantema. El exantema es tipo máculo papular, que va a comenzar en la cabeza y se va a propagar en forma progresiva primero a tórax, tronco y luego a las extremidades. Este exantema se desvanece y se va a resolver con descamación. Como ya les comenté, el exantema es tipo máculo papular y va a ser de un color rosado, pero al cabo de unos 5 días se empieza a tornar parduzco. Siguiente, por favor. Y en la exploración física, estos signos que vamos a encontrar, en primer lugar tenemos a las líneas de Stimson, que van a ser pequeñas zonas hemorrágicas en el párpado inferior. También vamos a encontrar las manchas de Hermann, que son puntos blancos o grisáceos de 1 milímetro de diámetro, y estos van a estar presentes en amígdalas. También otra cosa que podemos encontrar es eritema conjuntival. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, ese sería el cuadro clínico. Y las complicaciones que nos puede dar el sarampión, entre ellas tenemos principalmente otitis media, con una frecuencia de 5 a 9%. Otra complicación son las neumonías, que van a tener una alta tasa de letalidad y van a estar causadas principalmente por bacterias secundarias. Dentro de otras complicaciones que tenemos es la encefalomielitis postinfecciosa. Esta va a tener un inicio agudo, de cefalea, confusión, vómitos, posible coma después de la aparición del exantema. Y otra es la panencefalitis esclerosante subaguda, que esta va a ser una complicación un poco infrecuente, solamente se va a presentar en un caso por cada 300,000. Y los síntomas, bueno, materia principalmente síntomas del sistema nervioso central, por ejemplo, cambios en la personalidad y en el comportamiento, en la memoria, contracciones mioclónicas, espasticidad y ceguera. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse este pequeño esquema de los periodos de complicaciones neurológicas del sarampión. Como podemos observar, aquí, una vez que desaparece el exantema, la primera complicación neurológica que puede aparecer es la encefalomielitis postinfecciosa. Esta es una enfermedad
autoinmunitaria que está asociada a una respuesta inmunitaria a la proteína básica de la mielina. La tasa de mortalidad relacionada con el sarampión aquí es de 10 a 20% y la mayoría de los sobrevivientes van a tener secuelas neurológicas. Esta, como podemos observar, es en días. Otra complicación es la encefalitis por cuerpo de inclusión del sarampión, que se va a presentar en meses. Y la que les dije que se puede presentar, pero es infrecuente, es la parencefalitis esclerosante subaguda, que esta se va a presentar alrededor de 5 a 15 años después de la infección por sarampión. Como ya les había dicho, se presenta en uno de cada 300,000 casos y bueno, suele ser mortal a unos 3 años después del inicio de esta complicación. Lo siento, por favor. ¿Hasta ahí alguna duda o algún comentario que tengan del cuadro clínico y de las complicaciones? Oh. Ninguna, gracias. Bueno, ok. ¿Y para el diagnóstico? Bueno, para el diagnóstico básicamente nos basamos en el cuadro clínico, nos podemos apoyar de la epidemiología y de laboratorio. Principalmente podemos utilizar estas 3 opciones de aquí, que es la detección de antígeno y ácido nucleico, el aislamiento e identificación del virus y un diagnóstico serológico para la confirmación de la enfermedad. En primer lugar, tenemos la detección de antígeno y ácido nucleico. Esta puede detectarse en células epiteliales de secreciones respiratorias, nasofaríngeas, conjuntivas y de la orina. Y eso va a ser útil porque, bueno, los anticuerpos contra la nucleoproteína van a ser útiles porque la proteína viral es más abundante en estas células infectadas. Y nos podemos apoyar en la detección de RNA viral por medio de la reacción en cadena de polimerasa. Esto nos va a ayudar a confirmar la enfermedad y aparte a la genotipificación del agente. Otro método que podemos utilizar es el aislamiento e identificación del virus. Aquí los frotis los podemos tomar de secreciones nasofaríngeas y conjuntivales, de muestras de sangre, de secreciones respiratorias y también de la orina. Pero estas deben de ser obtenidas cuando el paciente esté durante un periodo febril. Una de las desventajas que tiene esto es que el virus va a crecer con lentitud y pues el aislamiento del virus es algo difícil, por eso no se utiliza mucho, no se recomienda. Y ya una vez para confirmar el diagnóstico, nos vamos a apoyar del diagnóstico serológico. Y esto va a ser por un incremento en estos anticuerpos, en IgM e IgG. Para IgM debemos encontrar que el título de los anticuerpos de IgM sea positivo a partir del tercer día del exantema y se mantenga así por los siguientes 30 a 60 días. Y para el IgG debe de ser 4 veces el título de ellos entre fase aguda y la fase de convaleciente. Bueno, ¿sí quedó claro eso? ¿O alguna duda que tengan ahí? ¿No? ¿Ninguna? No. Ok. Bueno, como dije, este diagnóstico serológico se utiliza para confirmar la enfermedad. Y esas serían las opciones que tenemos para el diagnóstico. Ahora pasemos al tratamiento. El tratamiento va a consistir en medidas sintomáticas, ya que no hay fármacos antivirales que sean eficaces para tratar el sarampión. También lo que se recomienda en los niños con sarampión es la administración de vitamina A. La administración de esta vitamina va a reducir la gravedad de la enfermedad, presencia de complicaciones y la tasa de letalidad. La dosis que recomienda la OMS es de 200,000 unidades diarias por 2 días en niños mayores de 12 meses. Y aquí les puse una tabla en la que vienen las dosis de acuerdo a la edad del paciente.
Por ejemplo, si el paciente es menor de 6 meses, la dosis que se va a administrar va a ser de 50,000 unidades. De 6 a 11 meses van a ser 100,000 y ya mayores de 12 meses van a ser 200,000. Y solo se va a aplicar una tercera dosis en caso de que haya síntomas o signos de deficiencia de vitamina A. La guía de práctica clínica dice que no es recomendable el uso profiláctico de antibióticos, a menos que el paciente ya tenga alguna complicación como neumonía o sepsis. Y también se recomiendan medidas de soporte como un aporte adecuado de líquidos, ya que en el sarampión es común que lleguen a presentar lo que son vómitos o diarrea, y pues esto es para evitar la deshidratación. También que ingieran frutas con alto contenido de vitamina A y C, porque pues ya vimos que la vitamina A es útil. En cuanto a la prevención, vamos a tener a 2 vacunas. La primera es la triple viral, que es en contra del virus del sarampión, de la rubiola y de la parotiditis. Se va a aplicar en 2 dosis. La primera dosis va a ser a los 12 meses de edad y la segunda dosis a los 6 años. Y la otra vacuna que tenemos es la doble viral, que esta se administra a partir de los 10 años de edad. Se va a dar una dosis si no se recibió la segunda dosis de la triple viral. Y si nunca se ha vacunado, se van a dar 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas entre cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a continuar con la rubiola, que también se conoce como sarampión alemán o de 3 días. Son otros nombres con los que se conoce. Bueno, entonces la rubiola es una enfermedad viral aguda que generalmente va a ser leve, afecta principalmente a niños y jóvenes, adultos jóvenes susceptibles, y es considerada o debemos de tener la debemos de tener en consideración debido al potencial teratogénico de este virus. Es causada por el virus de la rubiola y pertenece al género Rovivirus de la familia Togavirus. La siguiente, por favor. Bueno, la epidemiología. En México se introdujo esta vacuna, la vacunación universal de niños, en octubre de 1998, y esto causó una disminución de los picos de incidencia. Para el año 2015, la OMS decretó la región de las Américas como la primera en ser libre de la transmisión endémica del virus de la rubiola. Pero en 2017 se reportaron 8 casos confirmados, 1 en México y 7 en Estados Unidos. Ya para el año 2018 se reportaron 4 casos, 2 en México y 2 en Estados Unidos. Y para este año, para el año 2020, hasta donde nosotros consultamos, no se ha reportado ningún caso de rubiola en México. Y aquí en esta figura se puede observar la distribución de los casos confirmados en la región de las Américas de un periodo de 2010 a 2019. Y aquí está México, y como pueden observar, en 2019 y 2020 se ha presentado ya ningún caso. Siguiente, por favor. Bueno, su etiología. Bueno, como ya les había comentado, el virus pertenece a la familia Togaviridae y es la única especie del género Rovivirus. Este es un virus de RNA monocatenario que va a estar dotado por una cubierta lipídica y 3 proteínas estructurales. Una proteína de la nucleapsia y 2 glicoproteínas que van a ser E1 y E2 asociadas a la cubierta. Y aquí el ser humano es el único huésped conocido de este virus. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a su patogenia, el virus se va a propagar de una persona a otra por medio de las gotitas de secreción de vías respiratorias, de persona infectada a una persona sana. Y después del implante primario que va a sufrir, se va a empezar a replicar en la nasofaringe. Posterior a esto va a haber una propagación del virión a ganglios linfáticos, lo que más adelante nos va a producir una viremia.
Y aquí debe de ser, bueno, que va a ser más intensa a los 10 y 17 días de la infección. Esta viremia se va a distribuir en 2 órganos y lo que nos importa aquí es que en embarazadas es de sumo riesgo, ya que el virus atraviesa la barrera fetoplacentaria y puede llegar a ocasionar infección a órganos del feto. Bueno, aquí alrededor de... espérenme, quito esto. Ya. Aquí alrededor de 10 días tras la infección va a comenzar la liberación del virus a partir de la nasofaringe y se puede detectar hasta 2 semanas después del inicio del exantema. El periodo con mayor riesgo de contagio está comprendido desde 5 días antes hasta 6 días de la aparición de este exantema. Siguiente, por favor. Y como ya les dije, el riesgo de que nos da este virus es que puede atravesar la barrera fetoplacentaria y puede provocar lo que se conoce como síndrome de rubiola congénita. Aquí lo importante, bueno, ya se los van a explicar en el cuadro clínico más adelante, pero si la infección materna se da en las primeras 8 semanas de gestación, va a dar lugar a los defectos más graves y generalizados. Y como ya les había comentado, que puede afectar la placenta y la replicación viral puede llegar a infectar todos los órganos fetales, lo que va a producir pequeños focos de células infectadas en el tejido, aparentemente sano, e hipoplasia, así como vasculitis generalizada y destrucción celular. Bueno, ahora en el cuadro clínico, bueno, vamos a tener que el periodo de incubación de la rubiola va a ser de aproximadamente de 14 a 21 días. Después de esto va a comenzar una fase prodrómica, que consiste en síntomas como febrícula, dolor faríngeo, eritema ocular, que se puede acompañar o no de dolor, cefalea, malestar general, anorexia y linfadenopatía, que suele ser suboccipital, retroauricular y cervical anterior. Esta fase suele durar de 1 a 5 días antes del exantema, pero hay que aclarar que el prodromo es más común si la persona infectada es un adulto, ya que en niños la primera manifestación suele ser el exantema. Este va a comenzar en cara y cuello en forma de unas máculas pequeñas, irregulares y rosadas. Después se va a diseminar a lo que es tórax y extremidades. La duración de este exantema generalmente es de 3 días y después desaparece sin descamación. Para poderlo diferenciar del sarampión, el exantema de la rubiola es más tenue y no confluye. También a la exploración de la faringe podemos encontrar diminutas manchas de color rosado en el paladar blando, que estas se llaman manchas de Forchheimer. Y pues aquí les puse una imagen que es la de su esquina inferior. Ahora el síndrome de la rubiola congénita, bueno, como ya les había comentado a mi compañero, si la infección materna se da durante las primeras 8 semanas de gestación, se va a dar anomalías en el feto que van a constituir el síndrome de rubiola congénita. Los defectos más comunes que se encuentran son las cataratas, la hipoacusia neurosensorial y defectos del sistema cardiovascular como persistencia del conducto arterioso y estenosis de la arteria pulmonar. Del lado derecho les puse una tabla donde vienen otros hallazgos que se pueden encontrar en este síndrome, pero los que les mencioné son los más frecuentes. En complicaciones generalmente no son frecuentes, ya que la rubiola es una enfermedad leve y suele autolimitarse, pero algunas que se pueden encontrar son la trombocitopenia postinfecciosa. Esta es más frecuente en la infancia y se manifiesta 2 semanas después del exantema, presentando petequias, epistaxis, hemorragia digestiva y hematomas, y suele ser autolimitada. Otra es la artritis, que esta es más frecuente en adultos y generalmente comienza en la primera semana del inicio del exantema y afecta generalmente a las articulaciones de las manos. Es autolimitada y resuelve sin secuelas. Y otra complicación es la encefalitis. Esta es la complicación más grave y se puede presentar de 2 formas.
un síndrome posinfeccioso que aparece después de la rubiola aguda o una panencefalitis progresiva que se manifiesta años después. En cuanto al diagnóstico, según la OMS y la CDC, un caso confirmado de rubiola va a ser cuando detectemos por laboratorio IgM específica para rubiola, esto por medio del inmunoensayo enzimático. También podemos aislar el virus, es decir, su RNA viral, mediante la PCR con transcriptasa inversa. Esta se puede determinar en muestras de orina y o exodofaringio. Y esta prueba tiene mayor sensibilidad que la IgM. También, para un caso confirmado, puede ser la seroconversión o aumento significativo de IgG. Estos valores van a aumentar durante la fase aguda y convalescencia. Y bueno, ya por último, el tratamiento, pues al igual que el sarampión, va a consistir en medidas generales. No hay un tratamiento específico para el virus, suele ser autolimitado, pero sí se recomiendan estas medidas, como el aislamiento de los sujetos, de las personas que estén contagiadas para evitar el esparcimiento. En caso de fiebre, controlarla por medios físicos. No tallar la piel al bañarse, ya que como vimos en el cuadro clínico va a tener manifestaciones dermatológicas. Y bueno, en la mayoría de los casos no se requiere ningún medicamento, como ya les mencionaba, suele cursar asintomática. Siguiente. Y la prevención, de igual manera, es la misma que para sarampión. La aplicación de las 2 vacunas que están en nuestro sistema de vacunación, en la cartilla de vacunación nacional, la cual es la triple viral, que al igual que sarampión también va a cubrir rubiola y también parotiditis, y la doble viral que también se aplica, cubre lo mismo, sarampión y rubiola. A partir de los 10 años va a ser en unidosis. Y bueno, son vacunas con pocas reacciones, se aplican subcutáneo y pues ya sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. ¿O algún comentario? O algún comentario que quisieran agregar. ¿Algún aporte? Algo? ¿Me escuchan? Sí. Sí. A ver, Sofía. CD 150. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Sí. A Sí. ver, Sofía. dígame. ¿Qué es el receptor CD150? Que es a lo que se está asociando más ahorita al sarampión, ¿no? Sí, ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? sí. El receptor. Ajá. CD150 que está en los linfocitos T. Para el sarampión, ¿eh? Es específico para el sarampión. Es que, Ajá. bueno, yo no soy Sofía, pero estaba leyendo justamente que ese receptor se expresa en los linfocitos T y es Ajá. el que generalmente se anclan las glucoproteínas del virus, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son las que le permiten tanto adherirse a la célula del hospedador y después empezar su replicación. Y decían Ujú. que ese tipo de receptor se está estudiando. Ujú. ¿Por qué no se expresa en otras células, por ejemplo, monocitos y otras células Ujú. del humano, y de todas maneras las puede infectar? Sí, las puede infectar. Ajá, es lo que está agarrando ahorita alguna nueva teoría, ¿no? Ajá. Sí. Ujú. Se supone que ese virus, bueno, ese receptor es usado por el virus de sarampión para como evitar la respuesta que desencadena este receptor, ¿no? Son la secreción de los interferones, que son parte de la inmunidad que se tiene contra los virus, ¿no?
Ajá, Originalmente pero, estaba en timocitos y macrófagos y las células ajá, dendríticas. sí, Ajá, y producía interleucina 10. ujú, y por ahí el 6 también, ¿no? Que es Sí. una de las factores que está dando ahorita también el COVID, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita es al que le están dando más importancia al receptor CD150, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cómo darían la definición del sarampión? Ajá, porque fue una definición que dieron, ¿no? Una enfermedad viral. Ajá, pero acuérdense que hay otras definiciones que pueden dar. ¿Cuáles son? Infección febril exantemática. Enfermedades, ajá, exantemáticas febriles propias de la infancia, ¿no? Ajá, que es una de las características que van a ver. Y ya lo mencionaron, ¿no? Que nada más hay un serotipo con 24 genotipos, de los cuales 6 de ellos nada más son circulantes, ¿no? Y el ser humano es el único reservorio. ¿Cuántas viremias tiene el sarampión? 2. Tiene 2, ajá. ¿Dónde es la primera y dónde es la segunda? La primera en el periodo de La incubación. primera viremia es entre el segundo y el tercer día, y la segunda viremia es entre el quinto y séptimo día. Ajá. Pero La ¿dónde primera se lleva a viremia cabo? se da en ganglios linfáticos y en nasofaringe Ajá, o bucofaringe. Y la viremia secundaria se da a nivel sistémico. Regionales. Ajá, exacto. Ujú, Con sí, acuérdense que linfocitos la T. primera, ajá, ganglios, conjuntivas, pulmones, ajá, donde está el sistema retículo endotelial, ¿no? Endotelial, sí. Ajá. Y la segunda, pues ya va a haber la invasión de las mucosas, el aparato respiratorio. Ujú. ¿Y cuántas replicaciones tenemos? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? También mencionan 2, ¿no? Que una replicación, ¿en dónde va a ser? En el Vías epitelio respiratorias. respiratorio, ¿no? Entre 2 y a los 3 días. Y posteriormente la segunda replicación va a ser en la piel, las conjuntivas y nuevamente en el aparato respiratorio, ¿no? Ujú. Sí. Okay. El cuadro clínico, bueno, ¿cómo hacen el diagnóstico? Serología, aislamiento de Pero la primero con la acuérdense clínica. que Primero el con la cuadro clínica. clínico es Hay que verlo. ajá, es Ajá. cuadro clínico. Ajá, no es a través de laboratorios. Ajá. Sí. ¿Cómo podrían clasificar o subdividir el sarampión? Una fase prodrómica y luego una fase eruptiva. No, esas son las fases. Ajá. Pero ¿cómo lo podrían clasificar? Ajá. O subdividir. ¿O cuántos tipos de sarampión conocen? Hay 8 Existe un clases. sarampión negro, ¿no? No, yo nomás sé 3, pero ¿También bueno. podría ser el sarampión atípico? Ajá, primero es el típico, ¿no? Sarampión negro. Típico, El típico, el el atípico, y podría haber una encefalitis tras sarampión o no. post-infección. Esas ya estamos hablando complicaciones. Complicaciones. Ajá, esas ya son complicaciones. Ajá, el negro no lo sé, no sé dónde lo hayan leído, a ver si nos quieres dar la información. Es que lo había encontrado como sarampión negro o hemorrágico. No vi, donde leí no vi nada de eso, ¿eh? Ajá. Okay. Pero hay que ver la literatura, porque acuérdate que todo está cambiando. Ajá, generalmente lo dividen o clasifican como típico, todo lo que están mencionando. Ajá. El atípico, ¿qué característica tiene el atípico? ¿En quién se va a presentar? En personas que tienen protección inmunológica parcial o insuficiente. Previa, ¿no? Ajá, que han recibido la vacunación. Ajá, o recibieron una vacuna inactiva, ¿no? Porque ya después eso lo vamos a ver, cómo se preparan las vacunas, ¿no? Ajá. Sería como los últimos 8 casos, ¿no? Que aparecieron este año. Puede ser, Que pero a acuérdense pesar que de que ahorita no hay contaban, vacunación. Ajá. okay, a pesar de que contaban con una vacuna, Ujú. pues padecieron sarampión. Padecieron sarampión. Entonces se podría clasificar en el atípico. Atípico, ajá. Y acuérdense que el atípico, ¿qué les va a dar? Una clínica más leve y con menos características, ¿no? O sea, va a ser más leve.
Y está el sarampión modificado. ¿Cuál es el sarampión modificado? Son los pacientes que ya han recibido la gamma globulina o los niños que aún conservan la inmunidad paciente de la madre. Ajá. Esa es la gran diferencia entre el atípico y el modificado, ¿eh? Uno es la vacunación y la otra va a ser la inmunoglobulina, ¿no? Ajá. Entonces, ya habíamos mencionado, en el cuadro clínico, las características, y acuérdense principalmente cuál es el enantema en el sarampión. Las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik, Y otras cosas son las líneas de Stimson, que la van a encontrar en los párpados inferiores, y las otras que son las manchas de Hermann, como tal. No hay todavía se menciona que no hay que dar para el tratamiento más que puro sintomático. En este caso, ¿qué pueden dar para la fiebre? ¿Un AINE? ¿Cuál? Yo te digo que le des ácido acetilsalicílico. Paracetamol. No se le puede dar. ¿Por qué no le pueden dar ácido acetilsalicílico? Porque podría causar hemorragias. Síndrome de Rey. ¿Síndrome de qué? Rey. De Rey, no sé cómo se pronuncia. Entonces hay que tener cuidado, como tal. Y pues bueno, las complicaciones ya las mencionaron, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Otitis. Neumonía, que es una de las principales. ¿Qué más? Encefalitis. ¿Alguna pregunta que tengan sobre sarampión? No. Entonces, en cuanto a la rubiola, pues ya la mencionamos, ¿no? Porque de repente por ahí algunos les dicen sarampión alemán y consideran que el sarampión alemán es un sarampión. No. Acuérdense que el sarampión alemán generalmente es sarampión de los 3 días. Aparece el exantema y desaparece en 3 días, ¿no? ¿Cuáles son las características? Igual, la definición, pueden decir enfermedad viral o enfermedad exantemática propia de la infancia. Tanto el sarampión como la varicela, la rubiola, ¿a qué síndrome se asocia en los neonatos o en las mujeres embarazadas? Torch, ¿no? Como tales, acuérdense que hay una característica principalmente en la rubiola. ¿Cuál es la característica? El tipo de exantema es... Primero el exantema, ¿No confluyen las lesiones y son máculas? Son máculas pápulas, Pero la rubiola por lo general no desaparece sin escamación. Y es más tenue, ¿no? Sí. Y dura menos tiempo. Pero ¿qué te caracteriza la rubiola que tú digas, este es rubiola y no es sarampión? Las manchas van a tener conjuntivitis. ¿Ande? Aparte de las manchas de Koplik, que la ya conjuntivitis no encontraron tiene las otras fotofobia. manchas. Pero algo característico, que ustedes les ven y luego le llaman cuello de toro. ¿Qué son? Los ganglios linfáticos, Linfadenopatía supraclavicular. Puedes llamarle retroauricular, o en la parte trasera del cuello, ¿no? Algunos le van a decir que es es el famoso cuello de toro, ¿no? Tú lo ves ensanchado y ves las adenomegalias, ¿no? Y con eso puedes hacer un diagnóstico de decir, esto es rubiola. El síndrome de rubiola congénita, mencionaron ustedes en la literatura que se puede presentar hasta las 8 semanas, ¿no? Pero vas a encontrar otra literatura que te dice que puede ser las primeras 12 semanas. Y lo principal de esto, pues ya saben que es uno que te va a ocasionar, ¿qué? Cataratas, sordera y alteraciones cardíacas y retraso en el crecimiento intrauterino. Parece que al rato van a ver citomegalovirus, ¿no? Sí. Entonces ahí también van a ver ciertas características.
que es lo que te va a hacer sospechar si un niño es prematuro, con ciertas características, ¿qué te va a hacer llevar a sospechar en citomegalovirus? Y pues las complicaciones, pues ya las mencionaron, ¿no? Principalmente, llámale la trombocitopenia o la púrpura trombocitopénica, la encefalitis, la neuritis, la orquitis, inclusive las mialgias o artralgias, Y el tratamiento, pues es igual, sintomático, No sé si tengan alguna pregunta. No. ¿Seguros? No. Sí. Ya posteriormente que se termine todo esto, la forma en que los vamos a calificar, que los voy a calificar es de que me hagan una matriz comparativa o un cuadro sinóptico, como le llaman, de las diferentes características de las enfermedades intratemáticas, ¿no? El periodo de incubación, la clase, y de ahí los vamos a poner la calificación, Sí, doctor. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Sí, doctor. Ahora, ¿quién sigue? El equipo de parotiditis. ¿Qué equipo es, perdón, compañeros? El 7. El 7. Ok. Ustedes comparten su pantalla, por favor. Vamos. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí. Por supuesto. Sí. Espérenme. ¿Ya? Bueno, pues nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar del tema de parotiditis. Siguiente, ¿qué es la parotiditis? La parotiditis va a ser una infección viral transmisible, sistémica y aguda, con propensión a replicarse en las células epiteliales de diferentes órganos viscerales, caracterizada por el crecimiento no purulento de una o ambas glándulas salivales, principalmente las glándulas parótidas. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que en cuanto a su etiología, la parotiditis es producida por un virus. Es el virus de la parotiditis, que también lo encontré como paramyxovirus. Este pertenece a la familia Paramyxoviridae y es del género Rubolavirus. Este se caracteriza porque es un virus de RNA monocatenario que es pleomórfico, está encapsulado y tiene una cubierta lipoproteica. En él se encuentran 7 proteínas estructurales y destacan 2 glucoproteínas en su superficie, que es la HN, que es la que hemos visto también en cuanto a sarampión, que es de hemaglutinina neuraminidasa, y esta es la que va a permitir la absorción del virus en lo que son las células del huésped. Y también se encuentra la otra proteína, que es la F de fusión, y va a permitir la entrada o la penetración del virus a la célula hospedadora. Se destacan que en cuanto a las epidemias, existen genotipos predominantes del virus de la parotiditis y se dice que el genotipo G es el más frecuente y siendo más los que más se encuentran los subgenotipos G1 y G5. También es importante destacar que el virus se puede encontrar en la saliva desde 7 días antes hasta 7 días después de que inicia la tumefacción parotidia, y también se considera que el periodo de máxima infecciosidad en cuanto al virus se puede encontrar desde 1 o 2 días antes o hasta 5 días después de que comienza la tumefacción parotidia. Este virus tiene como único hospedador natural al ser humano y también solamente posee un inmunotipo. Este es un virus que tiene un tropismo glandular y también neuromeningio con una inmunidad prolongada. Se ha considerado que a pesar de que esta es una enfermedad que se presenta
principalmente en niños de 2 hasta 9 años de edad. Actualmente ha habido brotes en lo que son adultos jóvenes y se han descrito algunas posibles causas de estos nuevos brotes. Una de ellas son las situaciones que favorecen la diseminación de virus respiratorios entre jóvenes, por ejemplo, aquellos que residen en dormitorios universitarios. Otra de estos factores es el desvanecimiento o la disminución en la inmunidad de la vacuna con el tiempo. Se ha encontrado que hay una baja incidencia en aquellos pacientes que tienen 35 años, que son mayores de 35 años de edad, porque ya tienen una inmunidad respecto a la vacuna que se les aplicó durante la infancia, y también hay una baja incidencia en aquellos niños menores de 10 años porque mostraron una respuesta adecuada frente a la vacuna. Otro tercer factor es el escape inmune mediante la circulación de cepas. Esto porque hay una falta de circulación endémica del virus activo que ya no va a permitir este contacto del virus con aquellos individuos que ya están vacunados. Entonces se dice como que no hay una respuesta inmune que se vaya a favorecer con el contacto del virus. Y otro factor es una epidemia mundial continuada, debido a que puede que, aunque se presente en países desarrollados, los programas de vacunación estén deficientes, o bien que sí existan esos programas de vacunación, pero que la población no los siga de acuerdo a la cartilla. Muy bien, ahora vamos a ver epidemiología. Se dice, como anteriormente ya se mencionó, este virus es endémico prácticamente de todo el mundo y puede presentar epidemias cada 3 a 5 años, por lo que se mencionó anteriormente. Se menciona que suele ocurrir en sitios de gran congregación, como lo son los colegios, los centros de reclusión social, entre otros. Y se menciona una incidencia de 100 a 1000 cada 10,000 individuos. Aunque puede ocurrir un brote en cualquier etapa del año, se menciona que ocurre normalmente en lo que serían las estaciones de invierno y primavera, y pues las edades igual de 2 hasta 9 años, y actualmente más en adultos jóvenes, por lo que se mencionó anteriormente. ¿Puedes cambiar, porfis? Bueno, respecto a esto, la enfermedad también se le conoce como paperas, coloquialmente. No encontré como una epidemiología tal cual de México, pero encontré esta que es del CDC de Estados Unidos, y se menciona que fue a partir de 1967, creo, que se introdujo la vacuna, y más adelante se va a mencionar que empezaron a disminuir los casos. Y fue aproximadamente, si ven en la parte inferior, se indica el año, y en el eje de las X y en el eje de las Y, el número de casos reportados. Se menciona que en el 2000, entre 1999 y 2000, llegó a ocurrir una disminución de hasta el 99.8%, con un aproximado de menos de 300 casos, pero fue hasta 2006 que ocurrió nuevamente un brote, con los casos más altos en Estados Unidos, con 6.584 casos. Esto indicaba que a nivel mundial también debió haber ocurrido este brote, y así estuvo consecutivamente hasta el año 2016, que nuevamente se presentó un gran brote. Los últimos datos que se tienen son del 2019, con 3.474 casos, y en México también se menciona que el año pasado se alcanzaron casi esas cifras, pero México también lo atribuyó a lo mismo, de que se presentó o empezó el brote en Estados Unidos, y como estábamos cercanos a ellos, pues que también por eso aumentó el número aumentó la incidencia en el año pasado. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la fisiopatología. Igualmente, este virus se va a transmitir por medio de las secreciones salivales o secreciones respiratorias infectadas. Este virus va a llegar al epitelio respiratorio, en donde se va a dar una replicación primaria en las células epiteliales de la cavidad nasal.
Posteriormente, la viremia va a diseminar el virus a otros órganos. Los órganos blancos del virus son principalmente las glándulas salivales, el sistema nervioso central, páncreas, testículos y en menor medida llega a afectar a lo que es tiroides, ovarios, corazón, riñones, hígado y la sinovial articular. Bueno, comentamos que la viremia va a diseminar el virus a los demás órganos. Principalmente va a llegar a las glándulas salivales, principalmente a las parótidas. Aquí el virus se va a volver a replicar y esta replicación nos va a llevar a lo que es un edema intersticial con un infiltrado inflamatorio, que es los linfocitos y los macrófagos. El virus va a ser eliminado de la saliva casi desde 3 días antes hasta 9 días después de la inflamación del inicio del edema de las glándulas salivales, por lo que va a ser difícil encontrarlo en esta secreción posterior a este tiempo. Es muy difícil controlar la transmisión del virus, ya que tenemos periodos de incubación muy variables. Este periodo, como ya se les había mencionado, fluctúa de 2 a 4 semanas, pero principalmente es de 14 a 18 días. Como ven, es un periodo pues bastante amplio, por lo cual es muy difícil llegar a controlar la transmisión. Si el virus llega a afectar el riñón, vamos a poder encontrar vamos a poder encontrar el virus en lo que es la orina, que se lo van a mencionar más adelante en el diagnóstico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí les puse una imagen de cómo cómo va a ser la progresión de la enfermedad. Vamos a tener primero un periodo prodrómico, el cual va a ser del cual se les va a hablar más a fondo en unas diapositivas más adelante, pero generalmente va a constar de síntomas generales, al cual le va a proseguir una fase aguda temprana, en la cual se explica la diseminación del virus a los diferentes órganos blancos, y una fase aguda establecida en la cual ya se llega a presentar la sintomatología, que principalmente pues es la parotiditis, pero pueden haber algunas otras como es la orquitis, pancreatitis, meningitis, y puede llegar a haber una hipoacusia o una sordera e incluso también encefalitis. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bien, ahora vamos a ver el cuadro clínico. Como hemos comentado, tiene un periodo de incubación este virus de 12 a 25 días. Pasado este periodo de incubación, se presenta la fase prodrómica, que está caracterizada por febrícula, por malestar general, mialgia, cefalea, anorexia, y dura de 1 a 7 días. Después de que está el periodo prodrómico, se dice que alrededor de 24 a 48 horas, pero este periodo puede prolongarse hasta por 7 días, va a aparecer la tumefacción parotidia, que es la característica en la parotiditis. Esta tumefacción parotidia primero es unilateral y después va a ser bilateral, que es la aparición más frecuente. En cuanto acompañado de la tumefacción parotidia, que es unilateral o bilateral, va a presentarse otalgia ipsilateral, dependiendo del lado en que esté afectada la glándula, y también se acompaña de dificultad para deglutir, para masticar o para hablar. Dependiendo de esto, también se puede presentar otra manifestación más frecuente, que es la segunda manifestación más frecuente, es la epididimoorquitis, que se presenta en el 15 a 30% de los casos en varones pospúberes. Y también otra característica al momento de ver a estos niños es que pueden afectar no solamente las glándulas parótidas, sino también las submandibulares, y esto va a adquirir una apariencia a la cara lo mencionan como un aspecto piriforme, que es así como vemos en la imagen de la derecha. La enfermedad se va a manifestar en un 50% de los casos asintomática. Asintomática es más frecuente que se dé en los adultos, mientras que en un 30 a 40% va a manifestarse sintomática, esto más en los niños. Ya les había dicho que se caracteriza por un periodo prodrómico, donde destaca la fiebre,
que esta va a durar de 24 a 48 horas generalmente. Después se va a presentar la tumefacción parotidia bilateral y con la dificultad para masticar, para hablar, para deglutir y otalgia. Después de esto va a haber una desaparición de la tumefacción parotidia alrededor del día 8 a 10 de haber presentado la manifestación. Como vimos, el virus de la parotiditis no solamente ataca lo que son las glándulas, sino que también se dice que es neudótropo porque va a afectar el sistema nervioso central. Esto ocurre en menos del 10% de los casos y por lo general se da espontáneamente, pero eso se va a aclarar más adelante en las complicaciones. Otra manifestación que se puede dar en parotiditis es el compromiso a nivel de la glándula submandibular. Va a hacer que aumente el diámetro del cuello por debajo de la mandíbula y también se puede presentar un edema supraesternal. Esto porque hay una hipertrofia en las glándulas salivales y esto debido a una obstrucción linfática. Y también se puede mostrar una lengua edematizada porque las glándulas sublinguales son las que van a verse afectadas. En casos menos frecuentes puede aparecer, se puede manifestar la parotiditis como una pancreatitis, una miocarditis, retinitis, nefritis, tiroiditis y artritis, porque ya hemos visto los lugares en que afecta el virus. Bueno, y respecto al diagnóstico, es importante tener en cuenta que si va a ser por clínica, hay que considerar que sea bilateral, porque en caso de ser unilateral vamos a poder diagnosticar, hacer diagnóstico diferente con otras patologías que vamos a mencionar ahorita adelantito. Una vez que se confirma, bueno, que es bilateral, puede diagnosticarse por dos formas. Esto va a depender si son pacientes que ya han sido vacunados o si no han sido vacunados. En el caso de pacientes que han sido vacunados, lo ideal sería una PCR por transcriptasa inversa y se menciona que lo ideal sería un exudado bucal, pero que también se puede hacer con saliva o faringio, aunque puede presentar, bueno, tiene el porcentaje del 70% de falsos negativos en estos pacientes. Y en el caso de un análisis serológico sería la detección de IgM 4 veces arriba de lo normal en pacientes no vacunados, porque en pacientes vacunados puede que esta no se encuentre tan elevada. Además de que si se utiliza la ELISA para la IgM, esta puede no detectarse si la prueba es tomada menor a 3 días de la sintomatología de nuestro paciente o ser negativa si es tomada mayor a 6 semanas de la sintomatología de nuestro paciente. Y ya, ¿a qué sigue? Bueno, aquí también faltó añadir en cuanto a la clínica que al momento de explorar la cavidad oral se puede encontrar a nivel del conducto de Stenón o el orificio de salida de conducto de Stenón, que es a nivel del segundo molar superior, va a haber un área edematizada por la misma obstrucción que hay a nivel de la glándula. Bueno, como mencionó mi compañero, tenemos también algunos diagnósticos diferenciales, los cuales igualmente nos van a producir la inflamación de lo que es la glándula parótida. Principalmente otros virus, como lo son el virus de la parainfluenza, 1 y 3, gripe A, citomegalovirus, Epstein-Barr, enterovirus, e incluso VIH nos pueden llegar a provocar parotiditis. También tenemos lo que es la parotiditis purulenta, generalmente es causada por lo que es el estafilococo dorado. Esta se va a diferenciar de lo que es de esta parotiditis, ya que esta va a ser unilateral, dolorosa y puede haber exudado purulento. Y bueno, exudado purulento por el conducto de Sten. También nos puede llegar a confundir lo que es una adenitis submandibular o cervical anterior. Y también como causas no infecciosas de parotiditis tenemos lo que es la obstrucción del conducto de Sten,
colagenosis vasculares como en el síndrome de Sjögren y en el lupus e incluso tumores. Ahora, en cuanto al tratamiento, generalmente tenemos que es una enfermedad benigna y resuelve de manera espontánea. Sin embargo, para evitar la transmisión de esta enfermedad, tenemos que aislar al paciente desde hasta 5 días después de que empezó el edema de la parótida. Para el tratamiento sintomático podemos usar analgésicos como el paracetamol o incluso AINES como ibuprofenos. Podemos utilizar lo que son compresas frías o calientes para aliviar el dolor de las glándulas inflamadas. También se pueden usar suspensorios o compresas igualmente frías o calientes para el dolor de lo que es la sensibilidad testicular. También es importante sugerir que se eviten alimentos que requieran masticar demasiado, ya que genera dolor e incomodidad. Se pueden sugerir sopas, caldos, alimentos blandos. También evitar alimentos ácidos y ingerir muchos líquidos. Como les mencionamos anteriormente, pueden tener complicaciones. Una de estas complicaciones es la pancreatitis, aunque es muy, muy poco común. Sin embargo, la pancreatitis nos lleva a lo que son vómitos recurrentes, los cuales pueden requerir hidratación por vía intravenosa. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, lo que es la prevención, como se los mencionaron en la exposición anterior, está la vacuna, que es una vacuna de virus vivos atenuados que nos va a proteger contra la parotiditis, el sarampión y la rubiola. Esta vacuna va a ser en 2 dosis, la primera dosis de los 12 a los 15 meses y la segunda dosis de los 4 a los 6 años. Es importante recalcar que las vacunas en general de virus vivos atenuados están contraindicadas en mujeres embarazadas y en inmunodeprimidos. Siguiente, por favor. Bueno, y respecto a las complicaciones, las que más se llegan a presentar pueden ser la orquitis y la epididimiorquitis. Estas se pueden presentar del 15 al 30% de los pospuberales y suele ser bilateral en un 10 al 30%. Como manifestaciones, nuestro paciente puede referir los testículos dolorosos, que sean sensibles y que estén aumentados de tamaño, aunque el 50% del 15 al 30% de los que se puede presentar pueden llegar a presentar atrofia testicular, y lo más común sería que se acompañe también de fiebre. La que sigue, por favor. Ajá. En el caso de las mujeres, pues se puede llegar a presentar oforitis en un 5% de pospuberales. Refieren dolor abdominal inferior y puede estar acompañado de vómitos. También se puede acompañar de mastitis, que sería la inflamación de las glándulas mamarias. Y debido a que pues, se están siendo afectados los óvulos, como secuelas podría llegar a presentar esterilidad y menopausia prematura. No se menciona en qué porcentaje, pero solo se menciona que es muy raramente. Respecto a la pancreatitis, pues 4% de los pacientes la pueden presentar y se referiría como dolor abdominal acompañado de la sintomatología clásica de una pancreatitis. La que sigue, porfis. Bien, como había mencionado antes, el virus de la parotiditis es neurótropo y se dice que va a llegar hasta el sistema nervioso central a través del plexo coroideo, y de aquí va a pasar a las células, al epitelio coroideo y a las células ependimarias, de manera que se va a manifestar como plocitosis en lo que es el líquido cefalorraquídeo con un predominio de los linfocitos. Entonces vamos a tener que una de las principales complicaciones de la parotiditis es la meningitis con o sin encefalitis. Y como ya hemos visto, lo que es a nivel gonadal también se va a ver afectado. En el caso de la meningitis se presenta alrededor del 10% de los casos y se va a manifestar como fotofobia, rigidez de nuca, cefalea, vómito e irritabilidad. En este caso, en cuanto a meningitis, a nivel del líquido cefalorraquídeo va a haber una plocitosis, como había dicho, de linfocitos
de 200 a 600 células por milímetro cúbico, que estas van a estar aumentadas en lo que es, en las primeras 24 horas va a encontrarse neutrófilos, pasadas 24 horas van a ser linfocitos. Y también se puede presentar meningoencefalitis en el 0.1% de los casos, donde aquí puede presentarse antes, durante o después de la parotiditis. La meningoencefalitis, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, va a depender, va a variar de acuerdo a la edad. En los lactantes y niños pequeños se va a manifestar como fiebre, malestar general y letargo, mientras que en aquellos niños que son mayores, en los adolescentes y adultos, se va a manifestar como cefalea y como signos meningios. Entonces pueden presentar convulsiones, trastornos del movimiento, cambios en la percepción sensorial y también parálisis flácida. Y la meningoencefalitis se dice que va a resolverse alrededor de 7 días posteriores al inicio del cuadro. Otra de las complicaciones de la parotiditis es la sordera, que se presenta en el 5% de los casos, esto debido a una neuritis en el nervio auditivo. Y esta se presenta en un caso por cada 3.400 a 20.000 niños que tengan parotiditis, y se va a manifestar con tinnitus, ataxia y vómitos en una fase aguda, y después van a estar, se va a manifestar con sordera permanente, que es unilateral, en el 80% de los casos. Y bueno, eso sería en cuanto a nuestra exposición. También hay que destacar que no solamente son esas complicaciones las que se manifiestan, también se pueden presentar otras complicaciones a nivel de tiroides, de riñón, pero estas son menos frecuentes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Comentario, algo que quieran agregar. Sí, nada más acerca de la vacuna que comentaba Fer, que las contraindicaciones. De hecho, la contraindicación, por ejemplo, para sarampión, rubiola y parotiditis, además del embarazo, es que exista un síndrome febril, pero que tenga que ser agudo y grave. Es decir, una febrícula o una sintomatología leve en cualquier paciente no es contraindicación para aplicar las vacunas. Y otra, por ejemplo, también alguna hipersensibilidad, pero realmente importante a los componentes de la vacuna, ya sea los excipientes o en lo que se fue desarrollada la vacuna. Por ejemplo, estas fueron desarrolladas en embrión de pollo, pero dice que no necesariamente esa vacuna contiene proteínas de huevo, entonces a veces asocian que si las personas son alérgicas a huevo y no pueden recibir la vacuna, sin embargo, en este caso no es así. Y cuando tienen alguna, por ejemplo, contraindicación, es si tienen alguna reacción anafiláctica o alguna reacción sistémica grave, por ejemplo, a componentes de neomicina o algún otro de los excipientes de las vacunas, pero nada más. Y ya. Ahí lo googleaste. Es que yo voy a dar ese tema. Nada. Su tema. Sí, eso se va a ver en vacunas. Ajá. Bueno. Efectivamente, ya la fiebre no es una contraindicación absoluta para no aplicar vacunas. Se pueden aplicar. Ya generalmente se manejan inmunosuprimidos. Ajá, también. Y tienen que ver los de HIV por ahí. Y efectivamente algo tiene que ver el embrión de la alergia a la proteína del huevo y la neomicina, ¿no? Sí. Entonces ya los de vacunas me van a decir a qué se debe o a qué asocian que esté produciendo autismo, ¿no? Y es un vehículo que está por ahí que tiene su nombre. Eso pues ya después lo van a ver, ¿eh? Y ya que me estoy adelantando mucho, que es la vacunación en rebaño. Ok. Y van a tener que dar la red de frío, desde dónde va hasta dónde llega, las características. Ajá. Entonces, no sé, ¿alguien quiere aportar algo más? Respecto al diagnóstico diferencial, yo también encontré en adultos, bueno, la mayoría cursan asintomáticos, pero los que llegan a cursar sintomáticos también se puede hacer diagnóstico diferencial con la cialosis parotidialcohólica.
Sí, acuérdense aquí que estamos hablando ahorita, entre comillas, de la parotiditis infecciosa, ajá, porque hay otras causas de parotiditis. Una de ellas la mencionaron ellos, ajá, que son los tumores o cánceres, ajá. Otras son las bacterianas, otras son las obstructivas, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando específicamente de la parotiditis infecciosa como tal. Ajá. Entonces, y la característica, pues te van a decir ahí, si es unilateral tienes que descartar otras cosas a que si es bilateral. Entonces, ¿el virus cuánto puede permanecer en la saliva? Desde 7 días. Hasta 7 días, ajá. ¿Cuándo se presenta más la parotiditis? Primavera, invierno. ¿Cómo? Ajá. Es igual que el sarampión, ¿no? Sí, Invierno primavera, y primavera, invierno. ¿no? Ajá. Y si tengo un niño de 1 año de edad, ¿puedo sospechar una parotiditis infecciosa? Pues se dice que los anticuerpos maternos se mantienen en el bebé por 6 meses, entonces... Se menciona que no, ajá, que es inusual, ¿no? Que generalmente se empieza a presentar después de los 2 años, ajá. Pero ya saben que en medicina nunca es cierto todo lo que se dice. Hay ciertas cosas que se están modificando, ¿no? Pero que en menores de 2 años, si se presenta un cuadro, tienes que descartar otras cosas. Ya el periodo de incubación, pues ya lo mencionaron, y varía la literatura, te puedo decir hasta de 12 a 24, de 11 a 23, ajá, que son los días como tal. ¿Cómo comienzan con la parotiditis? ¿Qué sintomatología es la inicial? Febrícula. Febrícula, malestar Es un periodo general. prodrómico. Aquí, fíjense bien, febrícula, ajá. Muy diferente a la rubiola que te va a dar fiebre, ¿no? Esta temperatura, ajá. Cefalea, ¿qué más? Anorexia. Mialgias. Mialgias, malestar general. Malestar general. Ajá. Las glándulas salivales, más o menos, ¿a las cuántas horas se empiezan a inflamar? Después de los 7 días, ¿no? No. Yo había leído que De las aparece en las 24 24 horas 48 horas, ¿no? siguientes. Entre las 12 y 24 horas, 12 y Siguientes a 24 los horas. síntomas prodrómicos. Ajá. Que posterior a los síntomas prodrómicos. Y ahí ya que se empiezan a inflamar, ya no va a haber febrícula. ¿Qué va a haber? Inflamación de las No, glándulas. ya se están inflamando, pero ¿qué va a haber? Fiebre, ¿no? Fiebre. Que te va a alcanzar hasta los 40 grados, ajá. Y te va a persistir entre un periodo de 24 a 72 horas. ¿Cuál es el acme, como le llaman, o el pico máximo de la hipertrofia glandular? ¿Cómo? Yo encontré que era entre el 4.º y 5.º día. Bueno, eso es aproximadamente lo que te dura, ¿no? De 5 a 7 días, ajá. Pero acuérdense que la hipertrofia glandular, si dijimos que comienza entre 2 y 24 horas, el acme, ajá, lo va a alcanzar hasta el 2.º día. Más o menos es promedio, ajá. Ok. ¿Y a qué se debe el edema supraesternal? A la afección de las glándulas submandibulares. Ajá, ¿pero a qué? A que se tapan los conductos de los conductos linfáticos, a la obstrucción linfática, ajá. Eso es lo que te va a dar, y que si no tenemos cuidado puede haber inclusive un absceso, ¿no? O te puede ocasionar que obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Entonces ya de las complicaciones, pues ya las mencionaron, una de ellas es la orquitis, ¿no? ¿Y a qué se debe la atrofia testicular? Tiene, bueno, que causa necrosis de los conductos. ¿A qué? Es que no escuché. En los testículos causa infartos por isquemia. Más que la isquemia, ¿a qué? Porque también esto es raro, o sea, no es frecuente, es una complicación, ajá. También por el tropismo que tiene. ¿Al qué? Tiene tropismo también por eso, por ese tejido.
Pues sí, pero no tanto a eso. Acuérdense que ahí van a ver la famosa tetra de Celso, ¿no? ¿Cuál es la tetra de Celso? Rubor, Ajá. calor, dolor. Dolor y calor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? tumoración. Va a haber qué. Ajá. Bueno, la tumoración la pueden mencionar como uno como otro, ¿no? Debido al calor, ¿no? Acuérdense que el testículo debe estar afuera porque maneja una temperatura muy diferente. Ajá. Y al estar el incremento del calor, ¿qué te va a ocasionar? La atrofia testicular. Ajá. Esterilidad. Y eso te va a llevar a la esterilidad, por eso decimos que puede ser estéril, ¿no? En la mujer, pues es la oforitis, ¿no? Como tal. De lo que mencionaron, igual, lo rarísimo, ajá, pues va a ser una prostatitis, la pancreatitis, la nefritis, la miocarditis, la hepatitis, la mastitis que lo mencionaron, la poliarteritis, ajá. Y acuérdense que la hipacusia generalmente, ¿qué va a ser? Ajá. Unilateral. Unilateral, ajá. Y podemos tener también ahí una parálisis facial, ¿no? Ajá. Además de que, pues, nos puede afectar las glándulas lagrimales, ajá, la tiroides, el timo, ¿no? Como tal. Entonces, generalmente, pues, el diagnóstico vuelve a ser lo mismo, ¿no? Clínico, ajá. Y ya posteriormente aquí sí puedes hacer la PCR, ajá. O puedes hacer las pruebas serológicas. Cultivo de los virus, pues ya saben que es muy raro, ¿no? Pero también está indicado. Ajá. Y la encefalitis posinfecciosa, la ataxia cervelosa, la mielitis transversa y la polineuritis, pues generalmente son raras, ¿no? Pero también hay que tener presente que se pueden presentar. Ajá. Y el tratamiento, pues ya lo mencionaron, ¿no? Generalmente es sintomático y lo principal de eso, pues es la dieta, ¿no? ¿Qué deben de evitar en la dieta? Ácidos. Las sustancias ácidas, ajá, para disminuir el dolor, ajá. Acuérdense que se estimula y esto les ocasiona este dolor, ajá. No sé si tengan alguna duda sobre la parotiditis. No, ninguna duda. Esta sí no la clasificamos como enfermedad exantemática de la infancia, ¿eh? Entonces esta no puede ir ahí. Que acuérdense que las más comunes, ajá, porque hay muchas, ¿no? Como tales. Ahorita pues van a estar viendo algo por ahí que les va a parecer como tal, que ya cuando se vea mononucleosis infecciosa, pues van a ver que hay muchas enfermedades virales que primero dan un cuadro similar a la mononucleosis infecciosa, ¿no? Pero que van a tener características que te van a ir haciendo sospechar sobre estas enfermedades. Entonces ya posteriormente cuando veamos mononucleosis infecciosa, van a ver que en el VIH también se les van a decir, en el citomegalovirus también les van a decir, ajá, pero para eso tenemos que ver la mononucleosis infecciosa, ajá. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? No. No, doctor. ¿Seguros? Seguros. ¿Seguros? Ajá, entonces para que vayan haciendo su matriz comparativa, su cuadro sinóptico, ajá. Para que no se les junte la tarea. Sí, doctor. Entonces, ya no hay ninguna duda. No. ¿Seguros? Los apartados que tendría que llevar el cuadro de cada enfermedad. Bueno, ¿Mande? ¿qué apartados? Pues, ¿cómo le van a poner? Ajá. Como lo Primero que es periodo de incubación, ¿no? Germen que lo ocasiona. Las características del exantema. Ajá. El cuadro clínico. Y pues tratamiento que pues va a ser lo más fácil, ¿no? Entonces ese cuadro solo sería de las enfermedades exantemáticas. Estaríamos hablando. ¿Van a considerar el síndrome de mano, pie, boca como enfermedad exantemática? ¿Sí lo consideran o no? Sí, también está considerado, ajá, igual que el Kawasaki, pero son raros, ajá.
son rarísimos, por eso vamos a pedirlo más frecuente. Ajá. Y es una pregunta, a ver si la contestan bien. Ajá. Esto a lo mejor lo van a ver al rato con la doctora Villegas con citomegalovirus. Uh-huh. ¿Qué es la viriláctea? Los que vayan a dar citomegalovirus, ¿qué es la viriláctea? ¿Es la presencia de virus en la leche materna? Es el aislamiento, ¿no? En leche materna del virus por cultivo, pero es por cultivo, Ajá. Ajá. Entonces esa es la viriláctea. Uh-huh. Porque luego les hicieron esa pregunta y a pesar de que se había dicho, no la supieron contestar. Ajá. Entonces esa es la viriláctea. Uh-huh. Y ya van a ver también la viruria, ajá, que se presenta también, ajá, en el citomegalovirus. Uh-huh. Bueno, entonces ya los dejo descansar porque al rato tienen la clase con la doctora Villegas, ¿no? Sí, a las 8. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, pues mañana Una nos pregunta, vemos. Disculpe. Ajá. Este cuadro de enfermedades exantemáticas sería entonces para cuando terminemos de verlas todas. Cuando terminemos de ver las que yo voy a ver. Ajá. Ok, perfecto. Ajá. Y doctor, ¿lo hacemos a computadora o cómo lo Como prefiere? gusten, como gusten. Se Ay, supone que gracias. ustedes ya están en nivel licenciatura. Ajá. Entonces vamos a quedar claros que debe de ser a computadora o a máquina de escribir. No a mano, pero hay algunos que los hacen a mano, también se los valgo. Ajá. Entonces aquí no sé cuándo vayan a regresar, pero lo más probable es que me lo manden a mi correo, ¿no? Para que yo los revisen. Ya les paso las calificaciones al doctor Ríos. Doctor. Muchas gracias. Uh-huh. Vale. Sí, porque no creo que regresen el 30 de mayo, ¿eh? No. Y ahorita pues ya se está llenando la 72. Ajá, ya casi ya se está llenando el 6º piso. Entonces sí está un poquito fuerte, ¿eh? Pues nada más hay que cuidarse. Uh-huh. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Sí, doc. Hasta mañana. Sí, Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Mañana. Gracias. Hasta mañana, doctor. Igualmente. Buena tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.